tardes a todos y a todas. Una vez más, un año más, nos tenemos que reunir para denunciar la violencia de género que se produce sistemáticamente en las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, quiero recordar que se trata de aquella que se infringe por el simple hecho de ser mujer. En este año, 2020, además de tener que hablar nuevamente de violencia de género, tenemos que hablar de las implicaciones que está teniendo el COVID en las mujeres, en su salud, en el ámbito doméstico, en sus hijos y sus hijas, y de qué forma esta pandemia está afectando a la vida diaria de todas las personas y de qué forma nos ha cambiado no solamente la vida, sino también las relaciones interpersonales y los aspectos de salud, cómo están afectados. Para hacer esta mesa de debate me acompañan hoy por la tarde Rosana Izquierdo, médica en un centro de salud de la provincia de Pontevedra, trabaja en Vigo. Paz Ramil, trabajadora social, provincia de Lugo. Y Victoria Cal, también es médica y trabaja en un centro de salud de la provincia de Pontevedra. Las tres tienen una amplia experiencia en sus temas de salud y trabajo social, pero además las tres forman parte del grupo de violencia de género y salud de la Consellería de Sanidad, del Servicio Gallego de Salud, en el que nos reuníamos mucho más años anteriores que este año por la pandemia, por el confinamiento y por las dificultades que entraña el podernos ver cara a cara, pero no por ello hemos dejado de estar en contacto y valorando aquellas situaciones que entendemos son necesarias poner en énfasis y en valor para que la salud de las mujeres y la violencia de género no se resienta. Y si se resiente sea para que la violencia de género vaya disminuyendo las cifras que tenemos cada año. En ese sentido, y para poner un poquito el énfasis en la mesa de debate, voy a lanzar solamente unas cifras pequeñas que están de la macroencuesta del año 2019, macroencuesta que además ha tenido importantes mejoras en relación a las 5 anteriores, en relación a que hemos conseguido que se contemplen los datos estadísticos conforme establece el Convenio de Consejo de Europa y también el Convenio de Estambul, y por lo tanto cada vez tenemos unas cifras más próximas a la realidad y más comparables con los demás Estados miembros de la Unión Europea y de otros países del mundo. En ese sentido, no voy a entrar en detalle en qué es cada tipo de violencia, pero sí apuntar que hablamos siempre de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, económica, y que además de la violencia en la pareja también se produce fuera de la pareja, y normalmente hablamos a partir de los 15 años, que es cuando empezamos a hablar de las mujeres en la edad adulta. Un tema importante que apunta la macroencuesta del año 2019 es que hablamos también de acoso sexual y del acoso sexual reiterado, que es un parámetro que hasta ahora no teníamos cuantificado ni tan siquiera contemplado en las estadísticas y por lo tanto desconocíamos el impacto que está teniendo en la adolescencia en sus primeros años. Importante decir que una de cada 2 mujeres ha sufrido violencia por ser mujer. Es decir, estamos hablando que 11.700.000 personas prácticamente de mujeres de 16 o más años sufre violencia por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber nacido mujer, ¿no? Cuando hablamos de las violencias hablamos desde la mirada lasciva, el piropo obsceno o la violencia cotidiana y aquella violencia que además causa la muerte en las mujeres por el asesinato en manos de sus parejas o exparejas. Y también tenemos que decir que una de cada 5 mujeres, es decir, casi el 20% de las mujeres ha sufrido en los últimos 12 meses algún tipo de violencia. Y estamos hablando en este caso de las mujeres entre 16 años o mayores. Por tanto, no estamos hablando de cifras pequeñas, estamos hablando de una repercusión muy importante, porque la violencia de género tenemos que tener en cuenta que es uno de los mayores problemas de salud de las mujeres desde
los 15 años hasta que mayores de hasta la muerte de la mujer por propia biología. Con estas cifras que estamos comentando, y que hay mujeres que nunca han sufrido violencia sexual, pero solamente un 6,5% de la población de mujeres, un 27,7% de las mujeres sí han sufrido violencia sexual, y yo no me quiero quedar con el dato solamente estadístico, la cifra o el porcentaje, porque detrás de cada cifra hay una vida, y detrás de cada vida hay una familia y hay unos hijos que están sufriendo esa situación. Y con este preámbulo voy a lanzar la primera pregunta a mis compañeras de mesa y pensando en la situación, le planteo, por ejemplo, a Rosana, ¿cuál es, desde su punto de vista profesional, en el bagaje del día a día, del trabajo del día a día, qué cambios has observado en tu consulta en relación a las mujeres que de alguna forma ya tienes detectadas y que sabes que en algún momento han sufrido violencia por ser mujeres, violencia de género? Pues yo creo que esta situación actual de distanciamiento social, de aislamiento, donde disminuyen las interacciones entre las personas, hace que las ha puesto en peligro, porque las mujeres permanecen más tiempo en sus casas, con el peligro, con la situación amenazante que eso supone, porque aumenta todo tipo de barreras, porque porque ha disminuido todas nuestras relaciones. Y todas las mujeres no acuden tanto a la consulta. Por otra parte, en la consulta de atención primaria pues tenemos unas barreras ahora en situación COVID, y eso hace que las mujeres no acudan de la misma forma. Antes porque hemos disminuido o se ha disminuido la accesibilidad. Yo pienso eso. Entonces, la situación amenazante, todas las consecuencias en la salud que supone esa situación reiterada de violencia en sus casas, y las consecuencias en la salud que ello supone, yo creo que lo veremos, y lo veremos, porque ahora no nos estamos enterando, probablemente. O sea, planteas que hay un antes y un después, entiendo. Sí, yo creo que sí. Y que el después todavía tenemos un tiempo de espera para saber las repercusiones que tiene la pandemia, el COVID en las mujeres. Desde el punto de vista también sanitario, Victoria, ¿tú cómo lo estás observando? ¿Qué aspectos ves que te puedan preocupar, que te puedan... Yo lo que más encuentro en la consulta, en el día a día, es la dificultad de acceso. Es decir, a lo mejor sí que ya les cuesta mucho venir en general, ahora mucho más, están más aisladas, se salen menos, con más dificultad de justificarlo en casa, y después a lo mejor llegan al mostrador y les dicen no puedes pasar, la consulta es telefónica, y entonces eso en muchas ocasiones ya hace, con el miedo que tienen, con el poco tiempo que tienen para ir, pues hacen que se vayan y dicen bueno pues no lo consulto, lo dejo estar. Cuando consiguen acceder a mí, sí que intento, por supuesto, facilidades, o a mí o a otros compañeros, para venir, pero a lo mejor le digo, pues es que ahora tenemos que marcarles un horario, tienes que estar a esta hora, porque no puede acumularse la gente, y a lo mejor justo a la hora que tú le dices, pues no pueden venir. Con lo cual, aunque tú les ofrezcas disponibilidad, si no puedes, pues ya no se atreven ya a esta hora no he podido ir a las 10, pues ya no voy, ya no puedo, ya no voy. Y estoy muy de acuerdo con mi compañera, con Rosana, que yo creo que las grandes consecuencias, aparte que el incremento de dolores crónicos, toda la patología inherente también a la violencia, lo veremos cuando abramos, cuando esto pase, cuando normalicemos. Sí que veremos, yo creo que las grandes consecuencias de todas las terribles secuelas que va a traer el estar en esta situación que vemos día a día. ¿Sí? Me gustaría, Paz, que nos contases, desde el punto de vista del trabajo social, que es tu ámbito de competencia, qué aspectos resaltarías de dificultades y aquellos aspectos que consideres que hay que destacar. Yo lo que tengo claro es que esto viene a complicar todavía mucho más
lo complicado que era la detección y el tratamiento de la violencia de género en nuestros dispositivos de salud, ¿no? Por supuesto, por lo que acaban de comentar las compañeras, pero también porque las estadísticas que están saliendo ya en torno a la violencia de género en tiempos de pandemia nos están diciendo que las mujeres están pidiendo ayuda a través de los medios que tienen a su alcance, como son el 016, aumentaron entre un 30 y un 60% las llamadas a este dispositivo con respecto al año anterior. Y en cambio están bajando las denuncias en torno a un 50%, lo que significa no que haya menos casos de mujeres en situación de violencia de género, que ya nos gustaría, sino que las mujeres no se atreven a denunciar dadas las circunstancias tan concretas que estamos teniendo en esta situación de pandemia, ¿no? Evidentemente, durante el confinamiento de la primera ola, por decirlo así, los conflictos en los domicilios fueron a más porque las parejas violentas masculinas estaban conviviendo con sus mujeres en casa, con un mayor control sobre ellas, porque no tenían periodos en los que salían, como en otras ocasiones, a su trabajo, al bar, a situaciones de ocio, lo que hacía que la conflictividad en casa fuese todavía mucho mayor. Y por otro lado, los dispositivos de ayuda nos hemos alejado, ¿no?, de la posibilidad de tener al alcance de las mujeres la posibilidad de sentirse apoyadas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ya estamos viendo un poco lo que está pasando, y es que las mujeres no acceden a nosotros y a nosotras, y por otro lado las consecuencias a nivel de salud mental, a nivel de todas estas cuestiones que están por ver, ¿no?, van a ser tremendamente mayores. Y a esto además añadimos la invisibilidad que ya tenían las mujeres en situación de violencia de género, con la invisibilidad que tiene el hecho de la propia violencia de género en un sistema que está ahora absolutamente volcado en una situación de pandemia que hace que los dispositivos asistenciales y de salud, sobre todo, estén atendiendo al 100% la situación de COVID, ¿no? Y por tanto, parece que todo lo demás no tiene mayor importancia, y eso también se les transmite de alguna manera a las mujeres. No denunciéis esto porque no es una situación en este momento importante. Ahora lo importante es lo otro, ¿no? Y a mí eso sí que me da mucho miedo, ¿no? Las tres planteáis un aspecto importante, que es el distanciamiento de las entidades que podrían ser ayuda y brindarles la ayuda para sus situaciones de violencia de género, y la inaccesibilidad por la forma en que estamos trabajando en los dispositivos públicos. ¿Tendríamos algún mecanismo, o podríamos poner algún mecanismo en funcionamiento que facilitase de alguna manera que estas mujeres que están sufriendo violencia de género, que probablemente las tengamos al lado cualquiera de nosotras y en el día a día y conozcamos muchos casos, puedan tener una accesibilidad sin tener que tener miedo a repercusiones negativas en las propias casas, en los domicilios, y que les facilite de alguna forma volver a tener ese acceso que les ayude a superar la situación? A mí se me ocurre en la atención primaria, por ejemplo, en las pacientes conocidas. Evidentemente en la paciente que no has captado, que no has diagnosticado, no es muy difícil, pero en la paciente conocida, por ejemplo, permitir la libertad de cita presencial yo las tengo desbloqueadas en el propio mostrador de la entrada. Para ciertas pacientes ya conocidas, si pide una cita, dársela. Que no tenga que pasar por la telefónica, desbloquearlo directamente ya. Y es una medida para que ellas se sientan pues más seguras, que puedan venir, y que por lo menos en esa parte de la dificultad de acceso lo tengan un poco más fácil. Y también un poco en la situación que yo tengo algunas en el cupo y otros compañeros de exclusión social, por ejemplo, en mujeres en situación de prostitución, en mujeres con una vulnerabilidad social importante, pues que puedan acceder directamente, ¿no? Que no tengan que pasar por esas trabas de tanta la telefónica que tarda 2 semanas, mientras tanto y tal.
y un poco en el día a día es desde la base lo que se me ocurre, ¿no? El poder hacer eso. Yo en la consulta todo el mundo tiene acceso a atención telefónica y yo en el mismo día le doy una cita, le damos una cita presencial, o sea, pero a lo mejor tenemos que hacer una atención proactiva por ellas, o sea, proactiva. Yo creo que tiene que ser más proactiva. Yo en mi consulta no hay bloqueo, quiero decir, yo si alguien me llama en ese mismo día ya le daría la cita, ¿no? O sea, ya le daría cita presencial para venir y más ellas, ¿no? Pero entonces yo sería más hacer proactiva, llamar, o sea. Sí. Pero eso es lo que pasa, que la gente que no tenemos diagnosticada sería lo mismo, o sea, no no podríamos, se queda, porque ahora hay bueno, ya siempre hubo una dificultad en el diagnóstico por nuestra parte, porque solamente por un parte de lesiones, es decir, de todas las denuncias, todo el diagnóstico solamente es un 9,6% de todos los diagnosticados. O sea, ya tenemos una detección precoz muy deficitaria, ¿no? Ahora con esto, el COVID, la violencia de género ha encontrado un aliado, que es esta época, porque aumenta la barrera todavía más. Y en la atención telefónica mucho más. En la atención telefónica un paciente no detectado, una paciente no detectada, es mucho más complicado que se vaya a abrir y que te vaya a contar porque no la tienes delante, la expresión facial, la cercanía. Incluso en la consulta la cercanía, ¿no? Porque ahora los hemos distanciado incluso físicamente también. Entonces, para mí mucho más complicado la detección. Yo creo que hay que establecer algún tipo de planificación desde el punto de vista institucional. No puede ser en función de la individualidad, de si yo tengo abierta la consulta o yo pongo una barrera o no la pongo, tal, sino creo que hay que establecer una planificación ante esta nueva situación que tenemos, de gran alarma, ¿no? En la que nos estamos dando cuenta de que no estamos atendiendo bien, no estamos sosteniendo bien. Evidentemente también hay que contar con la red de dispositivos, digamos, no sanitarios, es decir, hay que tener servicios centrales abiertos, centrales no, esenciales abiertos, como fueron los centros de información a la mujer, dispositivos de primera magnitud, ¿no? Sí. Que sean de alguna manera las que recogen en este momento las primeras demandas, ¿no? Y que desde ahí se pueda trabajar conjuntamente con el sistema sanitario para hacernos llegar a esas mujeres de una manera más rápida, ¿no? Probablemente el sistema sanitario, precisamente por esta situación de bloqueo, no sea en este momento tan capaz, pero sí que tenemos que establecer todos los otros canales de los diferentes dispositivos sociosanitarios que seamos capaces de canalizar hacia nuestro propio sistema, ¿no? Y luego, por otro lado, que las instituciones se pongan a trabajar en otra manera de entender la planificación ante las mujeres en situación de violencia. ¿Cómo vamos a poder, en una situación que probablemente no vaya, por desgracia, a acabarse pronto, cómo vamos a poder planificar que estas mujeres no pasen por una situación todavía más complicada que la que ya tenían? Y esta es un poco, no la sensación, sino la realidad con la que nos estamos encontrando, ¿no? A mí me parece básico. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Paz, que no podemos dar respuestas individuales, sino que tiene que ser una respuesta institucional y coordinada con todos los servicios, ¿no? Sociales, judiciales, o sea, no individual. Yo puedo hacer algo en mi consulta, pero eso no es nada, ¿no? Claro, claro. Al igual que hay un protocolo general para COVID, por ejemplo, se puede hacer un protocolo. Sería cuestión de reunir a técnicos y realizar un protocolo que se pudiese seguir en la consulta, por ejemplo, por cada profesional. Estáis diciendo cosas que son muy importantes y súper interesantes. ¿Y cómo podríamos hacer esa coordinación institucional entre servicios sociales esenciales y servicios sanitarios para que dejemos de tener los problemas que tenemos de accesibilidad, ¿no? Está claro que la atención sanitaria en este momento está en el 99,9% centrada en el aspecto COVID, que es una atención sanitaria que lo que hace es, además de dificultar la accesibilidad, también nos dificulta también la atención porque al final nos quedamos con la voz, pero no nos quedamos ni con el lenguaje corporal ni con las expresiones de las personas a las que tenemos que atender.
con lo cual la detección, como decís las tres, es muchísimo más compleja. Pero en ese caso, desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento, desde vuestro trabajo diario, ¿qué cosas plantearíais para dar ese paso de coordinación y qué cosas echáis en falta y creéis que podríamos poner en marcha para ese protocolo? Pensando que lo podemos hacer como grupo de trabajo, además. Es una idea interesante. Pues, por ejemplo, en una consulta telefónica ordinaria ante indicadores de sospecha que a lo mejor deben ser más sutiles que en la presencial, ¿no? A una mujer dubitativa, que no conoce muy bien el motivo de consulta, que los motivos de consulta son múltiples dolores, pues una semana y la semana siguiente otra vez, que bueno, los indicadores que ya todas conocemos, y con especial atención a las mujeres que puedan estar en situación de violencia, porque además tenemos la ventaja de los médicos de familia, trabajadores sociales, que conocemos muchas veces el entorno, la familia, etcétera, pues poner en alerta, por ejemplo, a todo el servicio, pues al servicio de pediatría, el servicio de trabajador social, pues para citar a esa mujer de una forma proactiva, como dice también Rosana, para que acuda a una cita presencial, incluso podría intentar valorarse multidisciplinarmente, pues en la misma consulta, ese mismo día, que sea valorada por el trabajador social, por el pediatra, para no complicar mucho la cosa. Por ejemplo, así, pues ya sería un primer paso, un primer avance que habría que perfilarlo más, pero bueno, de esa manera. ¿Qué opináis vosotras, Paz, Rosana? Bueno, a mí me parece que podríamos trabajar desde dentro de nuestra institución, pero también me parece muy importante trabajar en coordinación con los otros dispositivos, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, en los sitios donde están funcionando las mesas de coordinación interinstitucional de violencia de género, me parece más que nunca súper importante este trabajo, ¿no? Porque efectivamente lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es de que las mujeres posiblemente vayan a ir a dispositivos diversos, ¿no? Van a ir a aquellos dispositivos que más accesibilidad les van a dar, ¿no? Como puede ser desde el puesto de la Guardia Civil en un momento dado que quieran presentar una denuncia, por supuesto el Centro de Información a las Mujeres, y bueno, pues también evidentemente pueden venir a la atención primaria, pero que ya digo que en este momento me parece que es de los sitios más complejos, ¿no? Por todas estas limitaciones que se están poniendo a la atención. Entonces yo creo que esa manera coordinada de establecer canales de llegada de las mujeres a dispositivos próximos y accesibles, porque, bueno, pues un centro de información a la mujer, digamos que debe de atender a las mujeres en situación de violencia como algo absolutamente prioritario, ¿no? Y por lo tanto, establecer esos canales después con respecto al sistema sanitario de atención primaria, tener una red de coordinación también cuando los dispositivos de Guardia Civil, Policía Local, etcétera, van las mujeres allí. Quiero decir, tener un trabajo en red mucho más potente aún del que ya teníamos en aquellos lugares donde los teníamos. Y si no los teníamos, tendremos que crearlos, pero me parece absolutamente fundamental, ¿no? Y luego, por otro lado, también me parece muy importante establecer campañas de concienciación para que, digamos, el entorno cercano a las mujeres se implique más, ¿no? Quiero decir que ahora mismo es fundamental que si nosotros como profesionales no somos capaces de llegar a detectar a mujeres en situación de violencia, las personas cercanas a ellas, sus familiares, sus amigos, sean la voz, ¿no? que ellas no son capaces de romper, ¿no? Y que desde ahí se atrevan, por decirlo así, a acercarse a nosotros, a los dispositivos de ayuda, para poner en conocimiento esa situación. Yo creo que hace falta concienciar a la población próxima para que de alguna manera todavía sea más importante en ser el altavoz de las mujeres vulnerables, ¿no? Porque además, por esta situación que estamos pasando, la vulnerabilidad de las mujeres va a ir a más. Las mujeres siempre fuimos más vulnerables que los hombres, pero en esta situación de pandemia la vulnerabilidad se va
a ver aumentada hasta límites insospechados las situaciones de mayor pobreza de las mujeres. Las mujeres van a tener situaciones económicas mucho más lamentables porque van a ser las que más están perdiendo puestos de trabajo, las que más están, una vez más, recayendo los cuidados en ellas, ¿no? Las personas mayores que no están pudiendo ir a dispositivos de la red de centros de día, de este tipo de atenciones, están siendo atendidos en casa y están siendo atendidos por mujeres, ¿no? Los niños, por supuesto, los niños que tienen que estar en una situación de cuarentena porque tienen una situación de COVID en su cole. ¿Quiénes las están atendiendo? Las mujeres. Con lo cual la vulnerabilidad de las mujeres va a ir en aumento. Ya la teníamos, pero va a doblar, triplicar, y entonces en ese sentido tenemos que establecer otra manera de entender cómo llegar a ellas, ¿no? Rosana. Yo opino lo mismo. Yo siempre hablo de las mujeres silenciadas, ¿no? Porque me parece que siempre me gusta utilizar esa frase porque la estamos silenciando. Y ahora este confinamiento, bueno, esta situación COVID, lo que hace es que volvemos otra vez a la esfera privada. Entonces, cada vez están más silenciadas. Entonces, la dificultad del acceso a los que ahora tienen más, eso tiene que desaparecer porque tiene que haber algo coordinado que lo que dice a nivel social incluso, o sea, volver otra vez, tenemos que volver atrás a hacer esa crítica para que la sociedad misma sepa que esas mujeres están ahí. Entonces, que el vecino sepa lo que puede pasar, que el tendero sepa que esto existe. Entonces, a lo mejor por eso tenemos que estar todos coordinados, incluso a nivel de explicar a la sociedad lo que está pasando. La ONU Mujeres dice que es una pandemia en la sombra, ¿no? Y lo utiliza así, pandemia en la sombra. Pues es que es una pandemia en la sombra, que tenemos que estar todos ahí. Y nuestra situación coordinada siempre con el resto y que todos sepan que puede haber una señal que sirva para detectar no solo toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso tiene sus problemas también, porque por otra parte pienso que en el barómetro aquel que habían hecho de a cuántas personas de España le parecía un problema realmente importante, y era del 1 al 4% le parecía un problema importante la violencia de género. Entonces, claro, llegamos en un momento en el que no estaba la sociedad aún suficientemente, digamos, concienciada, ¿no? Y esto lo que viene a hacer es todavía dar un paso hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cambiar un poco el prisma de cómo lo estábamos haciendo hasta ahora y de cómo lo tenemos que hacer a partir de ahora. Esta realidad es desgraciadamente probable que venga para quedarse y desde ahí tenemos que planificarlo, y tenemos que planificarlo desde las cabezas de las mujeres. Quiero decir, porque al final las decisiones sobre la pandemia la están, como siempre, tomando los hombres, y la perspectiva de género vuelve a brillar por su ausencia en este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, es muy importante que esta planificación se haga con perspectiva de género, y eso se va a poder conseguir en la medida en que estén tomando ese tipo de decisiones las mujeres, ¿no? La conciencia social general es fundamental. Hoy leía un artículo en prensa que el 80%, hablo de memoria, creo que era de los gallegos, creían que los agresores violentos con las mujeres eran problemas psiquiátricos. O sea, después de todas las campañas que se han hecho sobre violencia y toda la información que hay, todavía la gente cree que es un problema psiquiátrico, para el agresor. No que es un problema de machismo, Entonces, esto es fundamental, seguir, sí que es verdad, haciendo campañas informando de qué es la violencia de género, por qué sucede, cuál es el origen. Es fundamental informar y que la población sepa de qué estamos hablando. Para poder detectarla, tiene que saber qué es. Informar. Cuando estaba hablando Paz, apuntaba una serie de situaciones que cada vez se están poniendo más de manifiesto, como es la vulnerabilidad de las mujeres desde el punto de vista de cuidadoras, con la sobrecarga que tiene el cuidado, que ya no solamente es la violencia de género conocida como la conocemos, sino todos aquellos aspectos de la vida diaria que se están sobrecargando de una manera importante en las mujeres, ¿no? Ese cuidado es la pobreza económica, por la vulnerabilidad que tienen las mujeres en la accesibilidad a los puestos de trabajo, en un momento en que la pandemia está teniendo una repercusión muy importante en aquellos puestos de trabajo en donde las mujeres tienen un mercado
más amplio, ¿no? Y sin embargo son las primeras que pierden esa cuota de mercado femenino, se está perdiendo, y de por sí ya era una cuota mala, porque era una cuota con sueldos bajos, con problemas económicos, y que realmente tampoco satisfacía las necesidades de salario mínimo ni las necesidades que una familia puede tener a la hora de poder llevar el alimento y el sustento a casa, ¿no? En ese sentido yo creo que también tendríamos que poner voz a estas deficiencias que detectamos, y que la pandemia además las está silenciando, porque quien repercute es en las mujeres mayoritariamente, ¿no? Hoy por la mañana yo escuchaba que cada vez tenemos mayor número de personas que van a los comedores sociales. Las filas están llenas de mujeres, por lo tanto la pandemia está poniendo cada vez más en énfasis cómo las diferencias de género están afectando a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría que opinaseis cada una de vosotras, ¿no? De qué forma la vulnerabilidad económica y la violencia económica, en este caso, está afectando a la salud de las mujeres, y qué dificultades tienen en el acceso a las ayudas sociales, entre comillas, porque son limitadas, y siempre los límites empiezan por las mujeres. No sé si te refieres a eso, pero por ejemplo a mí me llama la atención ahora las mujeres prostituidas, que están cerrados todos los sitios menos los burdeles, ¿no? Que siguen abiertos. Entonces ahí me llama la atención que estamos esa vulnerabilidad de la que hablabais, es que es increíble que eso siga ahí por el disfrute de los hombres, ¿no? Por un disfrute. Y la mujer sigue cosificada ahí, su cuerpo, o sea, no vale nada, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me llama la atención, que es económico, que no, es violencia sexual pura y dura, ¿no? Yo hacía hincapié también en mi pregunta, lo que quería plantearos también era un poco si desde la consulta, ¿vale? Tanto de trabajo social como de clínica de medicina, estáis viendo más afectación por estas carencias, es decir, si veis más problemática en este sentido, ¿no? Si se empieza ya a visibilizar en problemas de patología y en problemas de las carencias, ¿no? Los problemas que estamos visibilizando. Desde el trabajo social, sin duda, porque el trabajo social también tiene que ver con el sector económico, quiero decir, con la economía, ¿no?, de las familias. Y evidentemente porque el sector de población al que más atendemos es un sector más vulnerable, ¿no? Y la violencia de género es desigualdad, y con la pandemia lo que está pasando es que está acrecentándose la desigualdad todavía más, ¿no? Y por tanto, evidentemente, como diría mi padre, la cuerda siempre rompe por lo delgado, y lo delgado son las mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por supuesto que está aumentando la demanda de ayudas económicas, porque no está llegando el dinero para comer, pero tal cual para comer en casa. Por supuestísimo, estamos teniendo muchos problemas para lo que es el copago farmacéutico, mujeres que tienen hijos, por ejemplo, que tienen medicación, o ellas mismas, porque no pueden copagar los medicamentos. Estamos teniendo ese tipo de demandas de una manera que nos recuerda mucho, pero yo creo que incluso va a ir a más, pues a la otra gran crisis económica que vivimos no hace tantos años, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos notando. Pegado a esto, pues evidentemente estará, pues lo que decimos, ¿no? El tema de que las mujeres, curiosamente, siendo en los sectores más representados desde el punto de vista profesional, como es el sector sanitario, donde cada vez hay más mujeres, el sector social, donde cada vez trabajamos más mujeres, el sector, por supuesto, de la ayuda a domicilio, de tal, que donde está feminizadísimo, ¿no?, este trabajo, pero curiosamente, cuando es la hora de recortar puestos de trabajo, donde más está aumentando también es en las mujeres, ¿no? Entonces, que son datos muy curiosos que hay que, una vez más, aplicar la perspectiva del género de por qué, ¿no? Y por qué esas mujeres, que precisamente son las que más están dando a la hora de trabajar con el COVID, son las que después van a pagar más
todo este conflicto social, ¿no?, que tiene que ver con el paro, con la situación económica, con la situación de carga de cuidados, una vez más, y bueno, todo esto va a traer, yo creo, una gran conflictividad social que, vuelvo a repetir, solo previéndolo desde ya, solo estableciendo planes desde ya, vamos a poder por lo menos minimizar, ¿no? Desde el punto de vista de la clínica diaria se ha incrementado mucho pues las demandas de ansiedad, por supuesto, de dolor crónico, de depresión, de tristeza ante la vida. En mujeres mucho más, porque son por desigualdad de género y porque para ellas, si cabe, ha empeorado más su vida diaria. Pues eso, mayor empobrecimiento económico porque han perdido más trabajo. Si hay que hacer de cuidadoras, va a ser la mujer quien deje el trabajo para cuidar al anciano, para cuidar al niño. Menor acceso a guarderías, han cerrado las guarderías, o ya que es el niño pequeño, no tiene que ir al cole, se queda ya cuidándolo y se queda la madre. Menos tiempo de ocio, menos acceso, son más empobrecidas a transporte público, a accesos sociales, a parques, a actividades sociales comunitarias que hay menos o están cerradas directamente, y todo este mejunje pues hace que en definitiva su vida haya empeorado más que la de los hombres. Y ahora poniendo el foco en aquellas mujeres que no han perdido su puesto de trabajo, no han perdido su economía, ¿cómo repercute el teletrabajo en ellas? Pues con la triple jornada, porque antes era doble jornada lo que se llamaba, ahora es la triple, porque claro, ahora es trabajar en casa, trabajar fuera de casa a través del teletrabajo y además teniendo que trabajar pues con los niños que están conviviendo o con los mayores que están conviviendo y que hay que cuidar, ¿no? Entonces hemos convertido a las mujeres en las que pagan siempre, digamos, el mayor precio, ¿no?, por cualquier crisis social que sucede a nivel mundial en este caso, ¿no? Siempre son somos las que vamos a pagar con mayor precio todos estos problemas, ¿no? Entonces, diríamos que si ya teníamos problemas y ya teníamos, no teníamos resuelta las situaciones de violencia de género, no teníamos resueltas las desigualdades por género, la pandemia lo que está poniendo es muchísimos más problemas y lógicamente nos está haciendo que se visibilice mucho más la desigualdad, que hasta ahora parecía más difuminada, se veía menos, ¿no? En ese sentido de desigualdad, en ese sentido de violencia, me gustaría que cada una de vosotras apuntase un aspecto en el que consideréis que podemos trabajar para mejorar. El nivel de la consulta, por ejemplo. En el nivel que consideréis cada una de vosotras. Pues yo, por ejemplo, desde mi trabajo con atención primaria, yo creo que sí se puede aumentar la detección, por ejemplo, con una detección universal a toda la mujer que consulta, pues qué tal las cosas por casa, cómo van tus relaciones, porque esta pandemia en la sombra tenemos que ayudar, o sea, tenemos que hacerla desaparecer. Y desde nuestro trabajo es una aportación importante. Y por otra parte, mejorar incluso las colaboraciones comunitarias desde atención primaria, ¿no? Y si tenemos que educar a la población, pues tenemos que hacerlo, pienso yo. O sea, salir a educar también. Para mí es importantísimo la atención también multidisciplinar, que nos pongamos todos para las mujeres que puedan estar en mayor situación de vulnerabilidad o con mayor sobrecarga o con mayor, pues avisar todos juntos, el trabajador social, la pediatra, que colaboremos todos desde el punto de vista que nos toca a cada uno para poder ayudar con los medios que hay, pues con las ayudas sociales, con las ayudas económicas, con la facilidad de acceso a la clínica y poder aportar esa ayuda todos juntos que se necesita. A mí me parece muy importante que, claro, en plantillas muy reducidas, como estamos teniendo, por ejemplo, en cualquiera de los servicios de los que podamos hablar,
profesionalizados, ¿no? Pero desde luego hablando del nuestro, de la atención primaria de salud, con plantillas profesionales ya con mucha reducción de profesionales históricamente, ¿no? Es muy complicado poder pedir un esfuerzo todavía más grande, ¿no? A las profesionales y los profesionales que lo están dando en este momento todo para poder trabajar de una mejor manera ante el COVID. Otro esfuerzo a mayores para ver cómo podemos trabajar para visibilizar a las mujeres en situación de violencia de género, ¿no? En ese sentido, a mí se me ocurre que quizás profesionales como los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales de atención primaria de salud podamos jugar un papel clave en ese trabajo, en el sentido de que en nosotros no recae la asistencia a personas COVID, por decirlo así, a patología COVID, pero sí que podríamos jugar un papel esencial en todo aquello que estamos visibilizando por el COVID, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que pedirle a la Administración que debe de incluir en todos los centros de salud y en toda la atención primaria de salud a profesionales asistenciales de la red sociosanitaria, como podemos ser los trabajadores sociales, para que seamos los canales de intervención en primer orden, ¿no? Y ahí podríamos trabajar en no tener dificultades de acceso, como puede tener el resto de profesionales, facilitar y establecer canales de protocolos específicos para mujeres en situación de violencia. Digamos que seamos un poco ahora los protagonistas, ¿no? En la detección y en la captación de las mujeres en esta situación. Evidentemente también trabajando con la coordinación, con los dispositivos, como decía antes, ¿no? Hay que trabajar con los centros de información a la mujer de una manera coordinada, hay que establecer que sean servicios esenciales, no podemos permitirnos volver a cerrar estos dispositivos. Estos dispositivos son absolutamente fundamentales y esenciales, como son los dispositivos sanitarios de cara a un montón de problemáticas, porque el COVID no viene a retirar el resto de problemas, ¿eh? Lo único que viene es quizás a todavía complicarlos más, pero no, desde luego, hace que desaparezcan, y por tanto es muy importante esto tenerlo en cuenta. Y a veces parece que se nos está olvidando desde los que piensan, ¿no? Cómo establecer protocolos. Hay que establecerlos también teniendo en cuenta que esto no está desapareciendo, todo lo contrario, que viene a dificultarlo todavía más. Y hay que tenerlo presente, porque si no lo tenemos presente en las mentes pensantes, pues difícilmente va a llegar a la población, ¿no? Estas respuestas. Entonces aquí sí que es el verdadero momento de poner en valor si efectivamente vamos a apostar por trabajar de verdad y en serio en violencia de género, ¿no? Porque si nos olvidamos de esto porque lo invisibiliza el COVID, es porque a lo mejor no le estábamos dando la suficientemente importancia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás planteando y cómo lo estás planteando. Desde mi punto de vista como profesional sanitaria, tengo claro que si queremos avanzar y abordar la problemática de la violencia de género, tenemos que aunar esfuerzos. Es decir, no nos podemos quedar solamente en sabemos que existe, no nos podemos quedar solo en tenemos un problema, y tampoco nos podemos quedar en ser espectadoras o espectadores pasivos de una realidad que lo que nos va a generar es una mayor problemática no solamente en las mujeres que ya sabemos que sufren violencia de género, sino en las mujeres en general, ¿eh? Porque todas las mujeres en este momento, da igual la condición social, da igual el puesto de trabajo, da igual que estén en el paro, da igual su vulnerabilidad, el COVID nos está haciendo más vulnerables. Y por lo tanto yo creo que, y aquí tengo un guante que creo que vais a recoger, que es que tenemos que empezar a trabajar en un protocolo que nos permita que desde los espacios sociosanitarios, esas barreras que se han creado y nos ha creado la pandemia, podamos empezar a romperlas. Quiero decir con esto, el COVID ha llegado para quedarse durante una larga temporada, el COVID nos ha hecho cambiar nuestros sistemas de trabajo y el COVID nos está haciendo generar distancias que a veces son inalcanzables, inasumibles y que están produciendo muchísimo dolor, muchísimos problemas sociales y nos están haciendo a los profesionales que más accesibles deberíamos ser los más inaccesibles. Y en ese sentido yo creo que tendríamos que trabajar, igual que hicimos el screening que la pandemia nos ha ido parando,
tendríamos que trabajar en un screening telefónico que nos permita, con 2 preguntas, detectar estas situaciones desde la consulta telefónica. La consulta telefónica en atención primaria en este momento es el 80% de las consultas y, por lo tanto, tenemos que trabajar en esa línea. Y ya que lo estamos debatiendo, yo creo que sí tenemos que hacer ese trabajo y ese ejercicio de ponernos en la piel de las mujeres y avanzar en ese screening telefónico que nos permita detectar lo que no estamos detectando en este momento, porque también las propias profesionales y los propios profesionales estamos trabajando en un ambiente y en una situación absolutamente desconocida, con lo cual la realidad que tenemos nos está comiendo también, claro, y nos está haciendo modificar nuestras formas de trabajo de una forma que también nos desorienta. Por lo tanto, yo creo que si tenemos esa capacidad de poner en énfasis de qué forma podemos detectar, deberíamos estar trabajando en un protocolo que nos permita precisamente ese screening telefónico de detección, ¿no? Y ese es mi guante, es decir, creo que como grupo de trabajo tenemos que abordar esta línea de trabajo nueva, pero que no deja de ser la línea de trabajo en la que ya venimos elaborando cosas precisamente para que la violencia de género y las desigualdades de género y la repercusión en la salud se pongan de manifiesto y podamos ir poquito a poco y con todas las dificultades del mundo mejorando estas situaciones que detectamos como problemáticas y de salud en las mujeres y en la sociedad, ¿no? Y ya como última parte de nuestra mesa de debate, sí me gustaría que dijerais aquello que consideráis que tenemos que de alguna forma denunciar o poner en valor y explicar qué podríamos mejorar y qué cosas deberíamos modificar desde el punto de vista profesional. Bueno, pues un poco lo que ya venimos hablando todo este tiempo durante el debate, ¿no? Yo creo que tenemos que establecer canales de llegar, ¿no?, a las mujeres, o sea, a través de los dispositivos de ayuda, pero de otra manera, ¿no? Claro, el hecho de que el acceso ahora sea, como tú dices, del 80% de las ocasiones a través de la consulta telefónica, nos tiene que hacer pensar en cómo a través ahora de este medio vamos a poder seguir trabajando en esta dirección, ¿no?, de ayuda a las mujeres en situación de violencia. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que tenemos que hacer un sobreesfuerzo también en la coordinación externa, ¿no?, con los demás dispositivos. Tenemos que ver cómo podemos conexionar mucho más los apoyos para trabajar en la ayuda a las mujeres en esta situación y, bueno, y también, por supuesto, con los niños y niñas, ¿no? Es verdad que los colegios tienen que ser esenciales también en la participación de todas estas cosas, porque lo estábamos hablando antes, ¿no? Nos hemos quedado sin red de apoyo informal, es decir, aquellas cosas que antes se hacían de actividades, digamos, no formales, de ir a yoga, de que los niños fueran a los parques y tal, está siendo todo inaccesible, con lo cual todo se está desarrollando en las casas, ¿no? Por tanto, aquellas cosas formales que todavía nos quedan, aquellos dispositivos formales, como son los colegios, como son los centros de día, como son los dispositivos sociales, tienen que estar funcionando, ¿no? Porque de alguna manera es el aire que le podemos dar también a toda esta problemática para que no se cueza pues un caldo de cultivo de mayor conflictividad en los hogares, ¿no? Y a todo eso pues hay que pensar en qué manera le tenemos que dar forma, pero desde luego tiene que ser un antes y un después, ¿no? Porque esto lo apareció para cambiarlo todo, ¿no? Sí. A mí me parece que es también muy importante, como decíamos, el tener alguna herramienta para incrementar el screening telefónicamente, evidentemente, porque la atención telefónica ha venido también para quedarse por lo menos un tiempo largo y aumentar nuestra detección en ese sentido, como habíamos comentado. Otra forma también de romper un poco las barreras es el informar a la población, el publicitar, el hacer campañas de información sobre cuáles son los problemas ahora mismo
aparte de informar sobre la violencia y de qué se trata la violencia, qué pasa con la violencia en situación COVID, cómo se ha modificado, se ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres en esta situación y que también darle publicidad y que la población lo conozca y sepa lo que está sucediendo para poder, pues lo que decíamos antes, informar también, porque no solamente tiene que ser la mujer, para poder acceder también el entorno y denunciar este tipo de situaciones de especial vulnerabilidad también. Claro, yo no quiero repetirme, yo es lo mismo que decís, que yo creo que la conclusión es que hay que mirar al COVID no solo desde un punto de vista clínico, sino desde otro ámbito, que es el ámbito de las desigualdades. Y como desigualdad, ¿qué más que la desigualdad de género que nos está ahora agravando con todo esto, desde la violencia de género hasta el cuidado sobre la mujer, hasta los tiempos? O sea, que mirar al COVID desde otro punto de vista, desde ese ámbito, yo creo que si lo miramos haremos algo para cambiar. Si os parece, apunto unas cosas que a mí me han parecido muy importantes de todo lo que habéis dicho hasta este momento, como conclusiones a nuestra mesa de debate, que serían: por un lado, tenemos una pandemia silenciosa, pero que tiene siglos de recorrido y que, con el peso que nuestra pandemia de mujeres en situación de violencia de género tiene, ha quedado totalmente silenciada, totalmente ocultada por la pandemia COVID, ¿vale? La necesidad de poner en valor todos los aspectos que el género está poniendo encima de la mesa, silenciando a las mujeres y ocultando los aspectos que más deterioro están causando en la convivencia diaria, en la vida diaria, en el ámbito laboral, en los ámbitos económicos de las mujeres y también en la sexualidad, como apuntaba Rosana, de los prostíbulos que continúan abiertos. Una frase que yo creo que es muy importante, que es: las mujeres silenciadas, que el confinamiento las silencia más todavía y la pandemia les quita la voz directamente. Y el incremento de las desigualdades por los roles de género y el incremento del trabajo en las mujeres, por lo tanto, trabajos no remunerados, trabajos que quitan tiempo del autocuidado, del ocio y de los tiempos de descanso que las mujeres requieren. El teletrabajo significa mucha mayor actividad de la que se tiene habitualmente. La importancia de las redes de apoyo formales, pero que tienen que ponerse las pilas para reinventarse en esta situación y generar redes de ayuda y que sean redes sólidas que rompan las barreras, y que la violencia tiene que seguir teniendo voz, y la violencia sobre las mujeres y en las mujeres no puede ser una pandemia silenciosa como está siendo. Y a lo mejor tendríamos que plantearnos que tenemos que ponernos mascarillas violetas para que lo que no tiene voz tenga cara, y lo que no tiene cara tenga imagen, y que la mascarilla violeta sea la representación de las mujeres silenciadas en una pandemia silenciosa de continuidad e incremento de la violencia de género sobre las mujeres. Y si tenemos alguna pregunta de exterior, la contestamos encantadas. En relación a los hijos de esas familias que viven situaciones de violencia de género, ¿qué pensáis que se podía hacer para que esa vulnerabilidad de los niños no tenga repercusión en el día de mañana en sus caracteres, en sus formas de ser, en sus formas de actuar? Muchísimas gracias. ¿Quién quiere contestar? Yo un poco es el abordaje multidisciplinar. En cuanto se detecta una situación de especial vulnerabilidad, ponerse todos en marcha para una actuación coordinada, pues desde el pediatra, el trabajador social, el médico de familia con sus madres, psicólogo, atención de salud mental,
y el cuidado también formal, ¿no? Las redes de apoyo formales que estén a disposición para que esos niños, pues evidentemente, pues si corren peligro, sacarlos de esa situación, si no es un peligro inminente, pues que tengan pues esas vías de escape que decíamos, de estar fuera de casa en una situación más normalizada, pues en un colegio o en un ambiente más propicio y distendido, un poco el abordaje multidisciplinar y coordinado y la detección precoz también, claro, para poder actuar lo antes posible y que el daño pues no vaya más. Bueno, yo creo que la mayor prevención para los hijos e hijas de mujeres en situación de violencia que podríamos conseguir sería que su madre rompiera con esa situación de violencia de género, ¿no? Y desde ahí, pues evidentemente, cuanto antes podamos detectar, ayudar y trabajar para que esa mujer salga de esa situación, antes también estaremos ayudando a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Pero desde luego para eso, bueno, pues tenemos que primero ser capaces de lo que estuvimos hablando aquí, ¿no? Ser capaces de llegar a ellas, ser capaces de detectarlas, y desde luego también los dispositivos educativos tienen mucho que decir a esta situación. Es decir, desde los colegios hay un trabajo muy importante que hacer para detectar también a niños y a niñas que están sufriendo situaciones de violencia de género en sus casas, ¿no? Y que sean los canales de transmisión a los equipos que estamos para prestar ayuda, para poder paliar cuanto antes todas esas cuestiones que van a hacer que los niños cuanto antes rompan con todas esas lesiones que les pueden quedar, tanto físicas, si así fuese, o desde luego psicológicas, ¿no? Cuanto antes podamos intervenir, antes se va a poder mejorar la situación de los menores, ¿no? Yo opino lo mismo. Yo creo que la forma es la detección precoz. Todos y todas sabemos que la violencia contra la mujer no es un acto puntual, es un proceso que dura años, y eso va repercutiendo en la salud de la mujer y en la salud de los niños y de las niñas, de sus hijos y sus hijas. Y entonces la detección precoz es fundamental. Todos y todas, quiero decir, lo que decía hace un momento Mar, que hay que poner la mascarilla violeta o las gafas violeta para poder hacer una detección precoz. Colegio, pediatra, médico de familia, enfermera, enfermero, trabajador social, y entre todos llegar a eso, a detectarlo precozmente. Yo voy a dar un paso más en el tema, y yo creo que tenemos que formar parte de los foros de decisión. Es decir, poco podemos hacer cuando la voz de las mujeres no se contempla en la mayoría de los sitios y de los foros donde se toman las decisiones. Si las decisiones no se toman con criterio de género y con impacto de género, poco podemos hacer de cara al futuro, porque solamente cuando visibilizamos lo que significa el género en el día a día, en las tomas de decisiones, en las políticas decisorias, y cuando eso está en voz con criterios claros, es lo que nos puede permitir cambiar y hacer que el futuro sea menos vulnerable y más benévolo para la infancia, y no solamente para la infancia, sino para las mujeres, porque aquellos niños y niñas que crezcan hoy con esos criterios de género y analizando el impacto que tiene el género en ellos, serán niños sanos y no serán niños tan vulnerables como lo son hoy las niñas y las niñas de nuestro presente. Es decir, para que el futuro no sea vulnerable hay que hablar de género. Pues muchísimas gracias a las tres por la mesa de debate. Y me parece que las aportaciones que habéis hecho son muy clarificadoras de la situación que estamos viviendo, con una pandemia que nadie quiere, pero que ha venido para cambiarnos la vida y para hacernos muy vulnerables a las mujeres y muy vulnerables a los hijos de las mujeres que están sufriendo esta situación en estos momentos y en un futuro que no sabemos cuánto va a durar, pero que se ha venido para quedarse una larga temporada. Muchísimas gracias.
Nada, que simplemente quería terminar, primero agradeciendo que el 25 de noviembre de este año no quede invisibilizado, ¿no?, por el COVID, como está prácticamente siendo invisibilizado casi todo, ¿no? Y por otro lado decir que el COVID está ahí, pero que el virus del machismo sigue vivo y que por favor no se nos olvide. Muchas gracias.